Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Les saluda José Cardona de la Iglesia Centro Cristiano Shalom. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que nos da esta noche de poder compartir con ustedes de la palabra, de los mensajes que Él nos da día a día. En estos últimos días, amados, hemos visto los medios noticiosos han estado repletos de los eventos que se han suscitado en los Estados Unidos, de las múltiples revueltas y manifestaciones que han surgido a raíz de la muerte de un hombre afroamericano por parte de la policía de Estados Unidos. Y estos eventos sacuden, amado, porque si hay algo que realmente altera la paz y altera la tranquilidad, ¿verdad?, la estabilidad de cualquier ser humano, es cuando se pierde la confianza, cuando se trastoca la confianza en aquellas instituciones que están dadas a velar por la seguridad y el bienestar del ser humano. Cuando se pierde esta confianza, ahí entonces comienza la inseguridad, comienza el miedo y comienza el caos. Nosotros, los que le servimos al Señor, somos realmente bendecidos cuando aprendemos específicamente que en nuestro Señor no hay sombra de variación. Si hay algo que nosotros podemos estar completamente seguros, es en el plan de salvación y vida eterna que Dios tiene para con el hombre. Bien lo dice Lucas, capítulo 19, versículo 10 que lee, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Triste por demás, amado, hay muchos hoy en día que andan en revuelta, que andan en rebeldía contra el mundo, contra la humanidad y sobre todo andan en rebeldía contra Dios. ¿Y saben por qué, amado? Sencillamente porque no han logrado tener paz, no han logrado tener amor, no han logrado poner su confianza en alguien que le pueda dar esa paz y ese amor de una manera verdadera y permanente. Muchos andan, como dice la palabra, andan descariados, andan buscando, andan deseando que aparezca alguien que le dé, que le pueda brindar esa paz y esa confianza. Muchos andan en rebeldía, amados, todavía porque no logran entender el mensaje de salvación que provee nuestro Señor Jesucristo. Quizás hay muchos que, como nosotros, se preguntan, ¿quién soy yo para que entre millones, miles de millones de personas, Dios se acuerde de mí? ¿Quién soy yo? ¿Cómo Dios se va a acordar de mí? Hay otros que, por el contrario, intentan buscar su salvación, de lograr su salvación, a través de las obras y de los méritos que ellos entienden que tienen. En ambos casos, el error es total. El error es total. No hay distinción, amados y amadas. No hay ni merecedores ni hay indignos. Nadie debe de ilusionarse con el hecho de que por las cosas que haga puede ser salvo. Porque la salvación solamente viene por medio de Cristo Jesús. Y de igual forma, tampoco no debe de haber gente, ¿verdad?, que se sienta tan desgraciado, que se sienta que no es merecedor de salvación o del amor de Jesucristo. Porque en Jesucristo, el amor de Cristo alcanza a todos y alcanza para todos. Amén. Nosotros somos y obtenemos verdadera salvación por medio de Jesucristo. Yo quiero que me acompañen a la lectura que el Señor tiene provisto para esta noche, que se encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, el versículo 36. Juan 8, 36. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y le pedimos al Dios Todopoderoso que añada bendición a su palabra. Amén. Miren, amados, cuando Jesús pronuncia estas palabras, Él está hablando con el pueblo judío
Y el pueblo judío está intentando justificarse de que ellos no necesitan libertad porque ellos son del linaje de Abraham. Y que ellos por ende pues nunca habían sido esclavos. Y Jesús lo que intenta explicarle a ellos es que no es a través de la raza étnica, no es a través de la línea familiar la que nos hace aceptable a Dios, sino el honrarlo a través de la fe en Jesucristo. Estas palabras de Jesús son maravillosas, ¿sabes? Y son muy alentadoras. Y yo quiero felicitar a todos aquellos que han hecho esa aceptación de Cristo Jesús como su Salvador, porque hay que entender la gran libertad que nosotros obtenemos en Cristo Jesús. En el origen griego, amado, la palabra libre puede significar liberar o eximir de responsabilidad. Esto significa que si nosotros, ¿verdad?, usamos esa definición en lo que es el contexto de ese versículo, que se pudiese leer entonces de que a quien el Hijo libera o exime de responsabilidad, será realmente liberado o exento de responsabilidad. Y cuando nosotros miramos esa definición, amado, entonces hay que considerar ese versículo en su contexto completo. Y surgen de ahí dos conclusiones que es la palabra que el Señor, ¿verdad?, quiere traer para esta noche que nosotros entendamos. Primero, hay que entender de qué Cristo me ha liberado a mí. Y segundo, ¿para qué Cristo me ha liberado a mí? Así que quisiera, en el tiempito que tenemos en esta noche, tratar esas dos vertientes. Primeramente, ¿de qué Dios me ha liberado? ¿De qué Cristo? ¿De qué el Hijo me ha liberado a mí? Mire, para empezar, Cristo nos ha liberado a nosotros, amados, de la esclavitud del pecado. Amén. Nos ha liberado del cautiverio del pecado. Para que algo sea liberado, tiene que haber entonces, primeramente, haber sido atado, haber sido encarcelado. Y eso exactamente era lo que éramos nosotros. Nosotros estábamos atados, fuimos prisioneros del pecado. Nos mantuvo en pecado ¿qué? Nuestra concupiscencia, nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros andábamos en un mundo gobernado por el pecado. Antes de llegar a Cristo, ¿qué hacíamos nosotros? Nos dirigían, como mencioné, ¿verdad?, nuestra concupiscencia. Nos dirigía nuestra naturaleza pecaminosa. En Romanos 6, Pablo hace referencia, ¿verdad?, de cómo el pecado era nuestro maestro, nuestro amo. Sin embargo, cuando aceptamos a Jesucristo, aleluya, entonces vemos que nacemos de nuevo. Y en ese nuevo nacimiento surge que ahora nosotros tenemos un nuevo maestro en Cristo Jesús. Dios nos da una naturaleza nueva. Y lo más importante es que nos llena de su Santo Espíritu. Así que nosotros podemos entonces, ¿verdad?, decir, como decía Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, que dice, ahora el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y debido a que el Espíritu Santo de Dios ahora vive en mí, pues entonces yo soy libre. Amén. ¿De qué otra cosa nos ha liberado el Señor? Mire, si de algo no ha liberado del Señor, es de la paga que tiene el pecado. Primeramente nos liberó de la esclavitud del pecado. Ahora nos libera de la paga que tiene el pecado. Dice Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Oiga, si vamos a ser francos aquí, cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando nosotros estábamos alejados, fuera de Cristo, nosotros andábamos en el corredor de la muerte. Nosotros estábamos destinados a una vida, a una eternidad de muerte. Estábamos, como dicen los americanos, en death row. Estábamos destinados a morir para siempre. Quizás, y hay mucha gente que esto aún no lo entiende. Hay mucha gente que por vivir pues, cómodamente, plácidamente, no ven, no asocian de que yo no estoy en Cristo, pero yo no hago nada malo. Yo no estoy en Cristo, pero yo trato de ser moralmente bueno con la gente, de tener una escala de valores alta.
Si tú no estás en Cristo, amado amigo, que me escucha en esta noche, tú estás sentenciado a una vida, a una muerte eterna. No una vida, a una muerte eterna. Y hay que entender la gravedad de ese asunto. Desafortunadamente hay muchas personas que aún no entienden eso. No entienden que estamos en un camino para ser eternamente separados. Óigalo bien, para ser eternamente separados de la presencia de Dios. Afortunadamente la historia no termina ahí, ¿verdad? Aleluya. Y así lo declara Pablo, ¿verdad? Que tenemos el don de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Cuando Cristo, amado, te liberó, escuche bien esto, cuando Cristo te liberó, quitó la sentencia de muerte para la cual tú estabas destinado. Quitó la sentencia de muerte que era la paga que teníamos nosotros por los pecados. Fue eliminada y ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Hoy podemos realmente regocijarnos y decir que ya tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ya la paga del pecado, ya estamos libres. Amén. ¿De qué otra cosa nos ha liberado el Señor? Mire, nos ha liberado, amados, de la culpa y de la vergüenza del pecado. Que eso trastoca tanto nuestra vitalidad en el Señor. Mire, si hay algo drenante, y créame que se lo digo por experiencia, si hay algo drenante en este mundo, es el sentimiento de culpabilidad. Es una de las cosas más drenantes que existen. ¿Alguna vez no le ha sucedido que usted haya experimentado que la mente divaga y se va para atrás a recordar las cosas que nosotros hicimos en un momento dado? A veces no nos persiguen las acciones de nuestro pasado. Esas son cositas que a veces uno tiene que, ¿verdad?, que ponerse a pensar. Uno dice, cuando llegamos al Señor, realmente yo me he arrepentido de ciertas cosas que todavía siento que me trastocan. Miren, todos nosotros hemos hecho cosas de las cuales nos hemos avergonzado. Cosas que quisiéramos darle para atrás al tiempo y no volver a caer en ellas, pero ya sucedieron. Todos tenemos la capacidad, en muchas instancias, de revivir esos momentos en nuestra vida, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros hacemos eso, amado, lo que estamos haciendo es que estamos creando culpa y estamos creando vergüenza. Y eso funciona en muchas instancias como anclas en nuestras vidas que no nos dejan movernos y nos van quitando la capacidad de vivir y desarrollarnos con la vitalidad que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y déjeme decirle que la culpa y la vergüenza, ese sentimiento de culpabilidad, son una de las armas más poderosas del enemigo. Por eso es que la Biblia le llama a Satanás el gran acusador. Amén. Así que hay buenas noticias, amado. Hay buenas noticias, ¿saben? Porque cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando nosotros nos arrepentimos por primera vez de una manera extremadamente sincera delante del Señor, pues ¿sabe qué? También el Señor quita la culpa y quita la vergüenza. Algo que establece la palabra claramente es que cuando nosotros nos arrepentimos y nos presentamos delante del Señor, esos pecados fueron echados a la mar. Esos pecados fueron borrados. Ya el Señor no se acuerda de ellos. Pues entonces tampoco lo hagamos nosotros. Hemos sido liberados. Hemos sido redimidos. Ya no tenemos por qué acordarnos de eso. Así que no solamente es que Cristo te perdona los pecados, sino que Él también te libera de la vergüenza y la culpa de tu pasado. Te quita todo aquello que ha estado limitando tu capacidad de vivir y de desarrollarte, que no es otra cosa que la culpa y la vergüenza. Eso es lo que nos limita. Si tú eres perdonado totalmente. Amén. Ya el pecado, ya la vergüenza, ya la culpa, eso quedó resuelto cuando Jesús te liberó. Ya no hay que cargar más con eso. Amén. Así que, ¿de qué nos liberó de qué nos liberó el Señor? Del cautiverio del pecado, de la paga del pecado, y nos liberó de la culpa y la vergüenza del pecado. Y cuando nosotros entendemos eso,
y lo hemos absorbido e internalizado, y estamos completamente claros de eso, entonces, amados, entonces se establece el escenario ¿para qué? Para que entonces podamos vivir y podamos entender para qué cosas nos ha liberado el Señor. Y hay dos cosas particulares que quiero tocar con ustedes en esta noche. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida conforme a esa liberación que nos ha dado Jesús. Mire, ¿para qué me liberó el Señor? Me liberó para darme la libertad de vivir conforme a mi capacidad, conforme a la capacidad y el plan que Dios tiene para con nosotros. Mire, es importante entender que cuando somos liberados de la esclavitud del pecado, de la paga del pecado y de la culpa del pecado, es ahí cuando el Señor aumenta entonces nuestras capacidades. ¿Y qué quiere aumentar Él? Él quiere aumentar, escúchelo bien, Él quiere aumentar la capacidad de tú relacionarte con tu Padre. La capacidad de que tú puedas amar, de tener alegría, de experimentar paz y disfrutar la vida. Pero sobre todo, aumentar esa relación con el Padre Celestial. Y eso no puede suceder, amado, si no eres libre. Esa relación con el Padre Celestial solamente la puedes lograr cuando tienes libertad en Cristo Jesús. Uno no puede tener una relación vibrante, una relación de amor con Dios, y de hecho, con ninguna persona, si tienes un bagaje de culpa y de vergüenza a tus espaldas. Por eso es que en Juan 10:10 el Señor nos dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si ustedes recuerdan, cuando Adán y Eva cometieron el pecado en el jardín del Edén, ese pecado, esa carga, esa vergüenza, lo primero que hizo fue que rompió la relación, la comunicación con Dios. Cuando Jesús viene a ti y te libera, ya no tienes que esconderte, ya no tenemos que hacer como Adán y Eva que se escondían, ya no tenemos que hacer eso, todo lo contrario. Ahí tenemos que aplicar como dice Santiago en Santiago 4:8, que dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Esa es la esencia para lo que Cristo te ha liberado. Dios quiere un compañerismo íntimo contigo, cercano contigo. Y la única forma que tú vas a lograr eso es cuando tienes esa liberación en Cristo Jesús. Y eso nos permite tener una relación íntima, sin temores, sin preocupaciones. Podemos llegar a la presencia del Señor en confianza, porque sabe que todos los obstáculos ya han sido vencidos. Ya podemos ir directamente al Padre. ¿Para qué otra cosa te ha liberado el Señor, amado? Para que tengas la libertad de servir, tu actividad, tu propósito. Dice Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos obra de Dios, creada en Cristo Jesús para hacer buenas obras, que Dios preparó de antemano para que nosotros hagamos. En otras palabras, una de las otras razones para las cuales Cristo te ha liberado es porque Él tiene un trabajo para ti, que Él tiene un trabajo que Él quiere que tú hagas. Él tiene un plan para tu vida. Sin embargo, va a ser bien difícil tú lograr ese plan vuelvo y repito, con un bagaje de culpa y de vergüenza. Cuando tú haces eso, entonces, ¿qué sucede? Cuando uno intenta hacer las cosas con culpa y con vergüenza, vamos a estar todo el tiempo tratando de justificarnos, de probarnos delante de otra persona. Déjame aligerarte la carga en esta noche con este mensaje. Escucha bien. Eres salvo, tú eres salvo, yo soy salvo por gracia. Vivimos por gracia. Dios va a cumplir su plan en tu vida por gracia. Cristo te libera para que tu actividad fluya sin tener que buscar completamente la aprobación de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tu aprobación no viene por lo que tú haces, sino por lo que ya Cristo hizo en la cruz. Cuando tú entiendes esto, tú eres realmente liberado para cumplir el plan de Dios, para cumplir la agenda que Dios tiene contigo, sin motivo oculto, pero con un corazón motivado por el amor de Dios. En el diccionario,
La libertad se define como el poder o el derecho de actuar, hablar o pensar sin obstáculos ni restricciones. Además lo describe como la liberación de la esclavitud o del poder de otro. Cuando nosotros escuchamos y leemos esa definición, esto concluye completamente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dice Gálatas 5:1. Es por la libertad que Cristo nos ha liberado. Permanezcan firmes, entonces, y no se dejen cargar nuevamente por el yugo de esclavitud. O sea, tú y yo fuimos libertados de las garras del pecado. Fuimos libertados de la paga del pecado. Fuimos libertados de la culpa y la vergüenza del pecado. Hemos sido liberados para poder tener una relación directa, presencial con el Padre Creador, para poder estar con Él en comunión, en intimidad. Y en esa comunión e intimidad, sin ningún tipo de bagaje, sin ningún tipo de carga, que podamos entonces tener toda la vitalidad de cumplir el propósito de Él en la tierra. No hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que yo pueda hacer para ganarnos o ser merecedores de esa salvación. No lo hay, no lo hay. Por más que yo haga, no lo hay. No hay nada que yo pueda hacer para yo ganarme la aprobación de Dios, no lo hay. El Señor me salvó, es por lo que Él hizo por mí. Es por el sacrificio en la cruz que Él hizo por mí y por ti. Cuando lo aceptamos y permitimos que el Señor nos libere, cuando nos presentamos delante de Él en arrepentimiento verdadero, entonces todas esas cargas se van a ir, todas esas cadenas se van a romper. Claro, tenemos que cuidarnos de no volver a caer en ellos, porque este estuche sigue demandando, pero somos libres del pecado, somos libres de la esclavitud. Amén. Ya tú y yo fuimos liberados, así que no volvamos a caer presos del pecado. Disfrutemos la libertad, disfrutemos la vida para la cual Cristo nos ha liberado. Yo quiero terminar en esta noche algo bien sencillo. Por si hay amigos, por si hay familiares, por si hay personas que nos están escuchando que aún no han recibido a Cristo en su corazón. Permítame decirle, no se sobreconfíe que usted está haciendo todo bien. No se sobreconfíe que usted no ha hecho nada malo. No se sobreconfíe de que usted es buena gente y no le hace daño a nadie. No se trata de eso. Se trata de aceptar el sacrificio en la cruz por la paga de pecado. Nacemos, bien lo dice Pablo en el libro de Romanos, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gracia, de la presencia de Dios. ¿Cómo podemos volver a estar en esa presencia? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Yo te invito en esta noche, si tú no lo has hecho, que tome tu decisión por Cristo. Las revueltas del mundo, esas cosas que suceden, que el hombre está desesperado buscando seguridad, buscando paz, buscando amor, no es un asunto de revuelta, es un asunto de aceptación. Así que yo te invito, amado amigo, amiga, toma tu decisión. Cristo te ha de libertar de manera verdadera y permanente. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, amados. Que el Señor le continúe bendiciendo de manera poderosa. Aleluya.